Empezaremos. Bueno, muchísimas gracias para todos ustedes por estar en este curso conmigo, y les pido de antemano su paciencia y su misericordia con mi español. Llevo como 14 meses estudiando, entonces si hay algo que no les explico muy claro o muy bien, me dice y voy a tratar de explicarlo mejor, o si hago equivocaciones, me disculpa, por favor. Estoy todavía aprendiendo y vamos para adelante en este curso. Bueno, entonces aquí estamos en este curso, la obra del Salvador. Y bueno, vamos a empezar con oración. Oremos. Amado Señor y Salvador Jesús, tú sabes que yo preferiría estar siempre saludable y no sufrir accidentes ni enfermedades. Pero a mí también me van a suceder esas cosas. Yo sé que tú puedes ayudarme cuando tenga lesiones o enfermedades, pero Cristo Jesús, no permitas que yo olvide que lo más importante es tener el perdón de mis pecados. No importa lo que me pueda ocurrir en esta vida, con mis pecados perdonados, tengo la seguridad de una morada en el cielo contigo. Dame la fe por medio de tu palabra para confiar siempre en ti. Amén. 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 Bueno, entonces aquí estamos en lección 1. Jesús perdona pecados. Vamos a estudiar la historia de Lucas capítulo 5 versículos 17 al 26. Bueno, hay unos que están llegando todavía. Eso está bien. Bueno, vamos a presentarnos primeramente antes de identificar el propósito y los objetivos del curso. Bueno, qué bendición que tenemos tantos estudiantes en este curso en vivo. Vamos a presentarnos usando el orden que digo, y si ustedes pueden presentarse con su nombre, de dónde viene, y bueno, creo que solo tenemos tiempo para eso ahora, pero vamos conociéndonos en las clases que vienen. Entonces, su nombre y de dónde viene. Entonces, Wilbert, si quiere empezar. Sí, claro que sí. Hermanos, buenas noches. Bendiciones a todos. Mira, qué bueno que nos conozcamos por medio de esta enseñanza. Sabemos que Dios tiene un propósito a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y pues yo le agradezco al Señor que me haya permitido hoy estar en esta reunión. Yo soy Wilbert Matú y soy de la ciudad de México, Cancún, Quintana Roo, Benito Juárez. Gracias, Wilbert. Gracias por estar en la clase esta noche. Emelina, buenas noches. Buenas noches, profesor. El Señor les bendiga. Yo soy de eh, Colombia, de la costa, pero ahorita estamos viviendo acá en Bogotá, Colombia. Qué bueno. Gracias por estar en la clase, Emelina. Álvaro de la Cruz. Buenas noches. Sí, como que le comentaba, soy de Coatzacoalcos, Veracruz, México. Dios les bendiga. Gracias, Álvaro. Sandra. Buenas noches, Dios les bendiga. Soy Sandra Zarela de la ciudad de Santa Marta, Colombia. Muchas gracias a todos. Gracias, Sandra. ¿Y Henry?
Su micrófono está apagado. De Venezuela, Estado Apure, Henry Rodríguez. Dios me le bendiga a todos. Bueno, muchísimas gracias, Henry. Eduardo, siga. Mi nombre es Eduardo Peralta, de Colombia, Corozal, Sucre. Bueno, gracias por estar aquí. Eduardo, Elías Moisés. Buenas noches, hermano. La bendición de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Soy de Valledupar, Cesar, y estoy aquí en Bogotá. Saludos. Gracias, Elías. Julia. Buenas noches, hermanos. Les hablo en el amor de Cristo. Mi nombre es Julia Cecilia Ion Delgado, de Pucallpa, Perú. Gracias. Bueno, mucho gusto. Gracias por estar en la clase. David Guzmán. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Aquí desde Murillo, departamento del Tolima, en Colombia. Muchas gracias. Listo. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias por estar en la clase esta noche. Rolando Cardona. Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Rolando Cardona, soy de Guatemala y agradecido con Dios por esta oportunidad. Bueno, mucho gusto, Rolando. Claudia. Claudia Liliana. Su micrófono está apagado. Claudia Liliana, si quiere presentarse. Su micrófono está apagado. Necesita encender su micrófono. No le escuchamos, Claudia. Ajá. Buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es Claudia Liliana Castrillón Hernández, de aquí de Venezuela, el estado de Apure. Y bueno, contenta de Dios primeramente y de la oportunidad que me da la Academia Cristo para poder aprender y saber más de Dios y de su palabra. Gracias. Gracias a usted. Mucho gusto. Jaime Medina. Amén. Buenas noches. Jaime Medina, Maracaibo, Venezuela. Bendiciones. Mucho gusto, Jaime. Gracias por estar en la clase. Mayreli. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mayreli Toyo. Soy del Zulia, pero vivo en Portuguesa, en Venezuela, pues, Venezuela, Portuguesa, Carigua. Bueno, ya en mi séptimo, creo que es mi séptimo curso en academia. Y bueno, preparándome, pues. Bueno, muchísimas gracias por estar en la clase. José David Castro. Buenas noches, profesor. Saluda a todos, ¿verdad? Los alumnos que están ingresando a la Academia Cristo. Bendiciones para todos, ¿verdad? Bendiciones para usted, Pastor Caleb. Es un privilegio. Este es el segundo curso que ya estoy con usted, ¿verdad? Igual ya tengo como 8 o 9 cursos, ¿verdad? En Academia Cristo. Y es maravilloso lo que se aprende, ¿verdad? Porque lo que aprendemos es para el Señor Jesús. Y hemos aprendido con la Biblia. No hemos recibido doctrina de hombres, sino la palabra de nuestro Rey que está en los cielos, Jesucristo. Dios me los bendiga a todos. Bueno, gracias, José David, por estar en esta clase. Dianis, ¿sí? Que no encuentro como la cámara, no sé qué será. Sí, estoy mala de tecnología. No, la vemos. Todo está bien. Sí. Ya. Bueno, mi nombre es Dianis Moreno, soy colombiana y en estos momentos vivo en Chile, en Santiago Centro específicamente.
tengo años de estar en el Evangelio, pero desde que vine a Chile la verdad es que me he apartado un poco por las cuestiones de trabajo, que he estado muy ocupada, pero quiero retomar nuevamente otra vez las lecciones. Como verán, estoy acompañada. Pero bueno, muchas gracias por estar en la clase con nosotros. Bueno, y mucho gusto. Igual. Bueno, tenemos a Marta Cristina Suárez. Si quiere. Buenas noches, pastor. Bendiciones a todos los que van a seguir este curso con usted. Mi nombre es Cristina Suárez. Soy de Ecuador y pues espero seguir creciendo en la palabra del Señor. Muchas bendiciones. Mucho gusto. Muchísimas gracias por estar en esta clase con nosotros. Bueno, ahí tenemos no hay un nombre, pero dice Samson. SMA. Si quiere presentarse. Buenas noches, pastor. Mi nombre es Alfonso Loesa Orbe, de Uruapan, Michoacán, México. Bueno, mucho gusto, Alfonso. Gracias por estar en la clase. Y bueno, estaba viendo, hay un nombre que dice Samsung, como el teléfono, el celular. Samsung, alguien que está usando un Samsung. Buenas noches, soy Leandro Carvajal. Dios los bendiga a todos. Soy de Venezuela, Estado Zulia, de Estado Zulia. Saludos a todos. Bueno, mucho gusto, Leandro. Nuevo, y entonces no sé, hoy apenas a mí me costó entrar en la página, entonces no sabía dónde cambiar eso. Está bien, está bien. Ya tenemos su nombre, entonces Leandro es Samsung. Bueno, nos falta unos más. Carlos González, sí. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches con todos. Es un abrazo para cada uno de ustedes. En nombre de Dios, es un momento especial para empezar a coordinar con ustedes. Soy de la selva peruana, Pucallpa City, Perú. Es un orgullo estar acá con bastante calor. No sé cómo estarán ustedes, pero lo importante es empezar para aprender más de lo que ya sabemos. Dios nos bendiga. Muchísimas gracias, Carlos. Mucho gusto. Bueno, Cermeño, ¿cómo se pronuncia? Cermeño, ¿sí? Sí, muy buenas noches por acá desde Colombia. Mi nombre es Aarón Cermeño. Vivo en la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, de Colombia. Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias por estar en esta clase. Mónica, ¿sí? Buenas noches, profesor. Qué gusto volverlo a ver y saludos a todos los hermanos. Soy Mónica Campos Ávila, soy de Costa Rica, vivo en un lugar que se llama Turrialba, en una provincia que se llama Cartago. Bueno, gracias por estar en esta clase, Mónica. Bueno, Lilia Rosa Osorio. Sí, Lilia Rosa. Hola, buenas noches, bendiciones. Mi nombre es Lilia Osorio y soy de Colombia. Bueno, mucho gusto, Lilia. Luis Ipial. Buenas noches, pastor. ¿Sí se escucha? Sí. Ya. Muy amable, gracias por este tiempo, este momento. Qué gusto y me gozo en el Señor de poder saludar a varios hermanos de diferentes lugares, diferentes países.
Me encuentro en el Ecuador, en la provincia del Carchi, Cantón Tulcán. Desde acá un fuerte abrazo a todos en el amor de Cristo y saludos a usted, pastor. Qué gusto nuevamente volvernos a encontrar en este curso de Academia Cristo. Bendiciones por este hermoso privilegio. Bueno, mucho gusto. Muchísimas gracias por estar en este curso con nosotros. Bueno, ¿quién me falta? Unos más. Ronald, Iván, Fernando. Fernández. Como otro pastor, buenas noches a todos. Mi nombre es Ronald Fernández y radico acá en Argentina, pero soy natural de Perú. Qué bueno, mucho gusto, Ronald. Bernadís Ballesteros. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Mi nombre es Bernadette Ballesteros y soy de Montería, Colombia. Bueno, mucho gusto. Gracias por estar en este curso. Viviana Torres. Buenas noches, soy Viviana Milena Torres. Soy de la ciudad de Pereira, país Colombia. Bueno, mucho gusto, Viviana. Nelcy Ortiz. Nelcy Ortiz. Si quiere presentarse, no sé si funciona su micrófono. Nelcy Ortiz. Bueno, posiblemente no funciona o no me escucha. Haider Payares. Muy buenas noches. Mi nombre es Eder Payares, de aquí de Colombia. Bueno, mucho gusto, Haider. Luis Felipe. Buenas noches, profesor. Que el Señor les bendiga. Y también a los alumnos que estudian en la Academia de Cristo. Mi nombre es Luis Filipe Guairacaja, de la ciudad de Guayaquil. Gracias. Qué bueno, mucho gusto. Y gracias por estar en este curso. ¿Quién me falta? Yo. Bueno, lo siento. Cristina Wanda, sí. Siga. Bueno, mi nombre es Cristina Wanda y soy de Buenos Aires, Argentina. Bueno, perdón. Muchas bendiciones para todos y bueno, unidos hacemos la fuerza y trabajemos juntos. Esa es la idea, ¿no? Sí, bendiciones a todos. Gracias por esta oportunidad. sí, mucho gusto. Gracias por estar en este curso. Gracias a usted, profesor. Sí. ¿Alguien más me falta? Bueno, entonces si todos se han presentado. Soy Caleb Kelpin, un nombre muy alemán, pero soy de Estados Unidos, de Texas, del sur, pero ahora vivo en Wisconsin. Estoy estudiando para ser un pastor y también enseñando clases de Academia de Cristo. Pasé un año en 3 países en total durante el año pasado: Ecuador, Colombia y Paraguay. Y empecé a aprender español el año pasado, en julio. Entonces, llevo como 14 meses estudiando el español. Entonces, gracias de antemano, su paciencia, su misericordia conmigo durante este curso. Y si hay preguntas o dudas o si les explico algo que no tiene mucho sentido, me dice y bueno, voy a tratar de explicar mejor o aprender cómo debo explicarlo. Bueno, es una bendición estar aquí con todos ustedes en este curso y vamos a aprender muchos
juntos estudiando la palabra de Dios. Y bueno, vamos ahora al punto 2, identificar el propósito y los objetivos del curso. ¿Cuál es el enfoque de este curso? Bueno, vamos a estudiar la obra del Salvador. Según Efesios 4:32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Eso es lo que vamos a estudiar, la obra de nuestro Salvador, la gran obra de perdonar todos nuestros pecados. Y bueno, en este curso estaremos viendo la obra de nuestro Señor Jesucristo, en específico la última parte de su vida aquí en la tierra. Jesús, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, tomó sobre sí nuestro castigo. Él vivió una vida perfecta en nuestro lugar y clavó nuestros pecados en la cruz. Su muerte y resurrección y victoria son nuestras porque nos las regaló. Esto es la gracia, amor inmerecido, perdón inmerecido. Y ahora, como sus hijos, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Bueno, vamos a utilizar durante este curso el método de las 4C, que son captar, contar, considerar y consolidar. Este curso fue diseñado con el fin de prepararles para compartir la bella noticia de Jesucristo con sus prójimos. Mientras leemos historias clave de la vida de Jesús, practicaremos el método de las 4C, que nos ayudará a comprender mejor lo que estamos leyendo y compartirlo con quienes nos rodean. Mi oración es que Dios nos enseñe por medio de su palabra y que Dios nos use para compartir estas historias de salvación con otros. Y vamos a repasar estos 4C durante este curso, y esto tiene que ver con su proyecto final. Bueno, los objetivos del curso. Primero, leer y entender historias clave de la vida, muerte y resurrección de Jesús utilizando el método de las 4C. Y número 2, compartir una historia clave de la vida, muerte y resurrección de Jesús utilizando el método de las 4C. Entonces, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué tan cómodo te sientes compartiendo una historia bíblica con alguien? Les voy a compartir un poll, una encuesta. ¿Y ustedes pueden verlo? Poner o contestar la pregunta con 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Qué tan cómodo te sientes compartiendo una historia bíblica con alguien? Bueno, les doy unos segundos más. Bueno, ¿todos han contestado la encuesta? Sí, Wilbert. 5. Bueno. Entonces, les voy a compartir los resultados. ¿Pueden ver? Aquí tenemos uno que se siente un poco incómodo
Muchos son cómodos y también muchos son extremadamente cómodos con compartir una historia bíblica. Esto es una bendición. Si se siente un poco incómodo, no se preocupe. Yo siento lo mismo. Muchas veces me siento un poco incómodo, nervioso, ansioso compartir una historia bíblica. Y eso está bien. Eso viene con mucha práctica. Y eso hace parte de nuestro proyecto final. Al final del curso, en unas 4 semanas, ustedes van a compartir una historia bíblica con otros por su proyecto final. El proyecto final es compartir una de las historias de este curso utilizando el método de las 4C con un grupo o con otra persona. Pido que ustedes hagan una grabación y que la compartan conmigo o con el grupo de WhatsApp del curso. Deseo que practiquen el arte de compartir una historia bíblica con énfasis en la ley y evangelio, el mensaje amargo de Dios y el mensaje dulce de Dios. Entonces vamos a utilizar ese método de las 4C a través de este curso y ustedes van a usar el método de las 4C exactamente como hacemos en este curso, pero con otros, y hacer una grabación por su proyecto final. Y podemos hablar más de eso en otras lecciones. Ese curso consta de 8 lecciones con periodos de clases en vivo que duran aproximadamente 1 hora cada una. Las tareas generalmente incluyen un video, una lectura de la Biblia y algunas preguntas. Las tareas están creadas para ayudarles a prepararse para la próxima sesión en vivo y contienen información valiosa y necesaria para completar el curso con éxito. Cada clase comenzará con un saludo y una oración. Después de analizar el tema del día, la clase se centrará en una historia clave de la vida, muerte y resurrección de Jesús y en oportunidades de utilizar y practicar contando la historia. Es muy importante participar tanto como les sea posible. Termine la clase revisando la tarea para la siguiente clase, concluyendo con una oración o bendición. Los estudiantes, ustedes siempre están invitados a quedar después de las clases si tienen más preguntas, dudas o comentarios. Bueno, ahí ven las lecciones de este curso. Vamos a estudiar sobre todo las historias del Evangelio de Lucas, pero también de Juan y Mateo. Y ustedes van a utilizar una de las lecciones que estudiamos en este curso para compartir una historia bíblica con otros. Bueno, vamos al punto 3, objetivo 3. Usar el método de las 4C para leer y entender Lucas 5, 17 al 26. Bueno, empezamos con captar. Y captar es la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día. Entonces, nuestro captar para hoy es Jesús escandaloso. Jesús pasaba tiempo con pecadores escandalosos, gente rechazada por la sociedad y chocaba con líderes religiosos del día, los fariseos y los maestros de la ley. Deseo hacer una lista en conjunto con ustedes, una lista de pecadores escandalosos y de gente rechazada y menospreciada por la sociedad que aparecen en la vida de Jesús. Bueno, bien lo dice Jesús, los que están sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino
a los pecadores. Bueno, ¿quiénes son los enfermos? ¿Alguien tiene una idea, una respuesta? Si quiere aportar, simplemente levantar la mano usando ese botón. Alfonso lo es así. ¿Pueden ser los escribas y fariseos? Sí, puede ser. Son enfermos espiritualmente, sí, pero no saben, sí. ¿Quién es más? Cristina. No la escuchamos. Perdón, no abrí el micrófono. Que en sí, en primer lugar, me pongo yo como enferma, porque nosotros, todos somos pecadores, y esos son los enfermos, los que necesitan de la palabra de Dios para cambiar su vida. Y nosotros la seguimos necesitando. Sí, así es. Muchísimas gracias. Rolando, ¿sí? Sí, sería, en este caso, los cobradores de impuestos eran personas de aquel tiempo consideradas muy malas, y pues Jesús también se fija en gente como ellos. Sí, eso es una de las categorías de enfermos. Bueno, tengo en mi lista gente con defectos físicos, como leprosos. Están los leprosos, sí. Sí, paralíticos. Hay una mujer con hemorragia, ciegos, sordos, la gente con defectos físicos, pero también gente que la sociedad consideraría loca, los que son endemoniados. María Magdalena, por ejemplo, había tenido 7 demonios y en aquel entonces eran considerados como locas. Bueno, Alfonso, ¿sí? ¿Tiene una? El gadareno también. Sí. Otro ejemplo. Considerado como enfermo, loco. También extranjeros, los oficiales romanos, una mujer de Tiro y Sidón, samaritanos, los que no eran judeos. Pero también, como Cristina nos dijo, gente rechazada por causa de su pecado. Por ejemplo, Mateo, un cobrador de impuestos. Zaqueo, el jefe de los cobradores de impuestos. La mujer pecaminosa que ungió a Jesús. La mujer samaritana en el pozo que había tenido a varios esposos y ahora está viviendo en unión libre. 6 esposos. La mujer atrapada en el adulterio. La gente que estaba rechazada por causa de su pecado. Esos son los enfermos. Bueno, momento. Vamos a hablar hoy acerca de un enfermo, un paralítico. Esa categoría de enfermo, físicamente enfermo. Y vamos a dar un ejemplo de contar la historia bíblica. Y cuando ustedes van a contar su historia bíblica, sí, puede leerlo palabra por palabra, pero también puede dar, contarlo en sus propias palabras, pero sin olvidar los detalles. Bueno, hoy día me gustaría contarles una historia sobre sanación física y espiritual. Bueno, vamos a ver la historia de Jesús, quien sana a un paralítico. Bueno, Jesús estaba
acerca de unos fariseos y maestros que estaban alrededor de su lugar. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Él estaba enseñando y bueno, algunos amigos de un enfermo, un paralítico, lo trajeron hasta el lugar donde estaba Jesús. Pero había tanta gente que no podían entrar. Entonces, subieron techo y cortaron un pedazo del techo para que ellos podían bajar a su amigo. Y al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Pero los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? Él piensa que tiene poder de perdonar a pecados. Solo Dios puede perdonar a pecados. Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo a ellos: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? ¿O levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y te digo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Toda la gente que vio ese milagro estaban llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. Y hasta ahí la historia del paralítico sanado por Jesús. Y bueno, vamos a considerar esta historia utilizando las preguntas de considerar. Estas preguntas son muy útiles para estudiar cualquier historia bíblica en un grupo o también solo. Esta oración de Academia de Cristo, de mí, que ustedes las usen con sus propios familiares, conocidos y en un grupo sembrador, un grupo de evangelismo un día. Con estas 6 preguntas repasamos los hechos de la historia. Bueno, la primera pregunta: ¿quiénes son los personajes de esta historia? Alfonso Loesa. Los personajes de esta historia, en primer lugar, es Jesús, los discípulos, una gran multitud, gente de Judea, de Jerusalén, los enfermos, los hombres que traían al paralítico, los escribas, los fariseos y Dios. También hay que tomar en cuenta en esta historia que había 2 tipos de personas: los que conocían los milagros de Jesús y los que no los conocían. Los que los conocían precisamente estaban ahí buscando de alguna manera que les curase, por eso se subieron al techo buscando la forma de bajar al paralítico. Sería mi aportación. Muchísimas gracias, Alfonso. Sí, así son los personajes. Había mucha gente escuchando a Jesús y sus enseñanzas, como nosotros hoy día, pero leyendo la Biblia, esta palabra de Dios. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Alguien tiene los objetos? Cristina, sí. Sí, los objetos son la casa, el lecho y bueno, sería el tejado, que sería lo mismo, no, el tejado, o sea, el techo.
Sí, Eso es lo que pude observar. sí, exactamente, La gracias. camilla también. La camilla es lo mismo que el lecho, mami, es la misma cosa. La camilla o el lecho es lo mismo. Así es, sí, la camilla que tenía Rolando, ¿tiene algo Sí, más? serían las cuerdas, el lazo o las correas con las que bajaron la camilla Totalmente. del techo hacia el suelo donde estaba Jesús. Exactamente. Sí, gracias. Creo que así son los objetos. ¿Y dónde ocurrió esta historia? Alfonso, Yo digo que ocurrió en una casa en Galilea, sí, según la historia. solo una casa, no tenemos más detalle que eso. Dentro de una casa. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió? No necesitamos una fecha exacta, solo durante qué época en la Biblia. Esto ocurre durante ¿cuál tiempo? Durante el último tiempo del ministerio de Jesús. Sí, durante el ministerio de Jesús. Así es, no tenemos una fecha exacta, pero sabemos que seguramente tiene lugar durante el ministerio de Jesús. Podríamos, bueno, sí. Sí, Sandra, sí. Que podríamos también decir que era como el año de popularidad en el cual él se encontraba, que fue cuando empezó a hacer la sanidad de los milagros, ¿verdad? Algo Sí, así. puede ser, pero sí, Dios hizo milagros durante todo su ministerio, pero sí, había esos años, los 3 años durante el ministerio de Jesús. Bueno, ¿cuál es el problema de esta historia? El problema sería, desde mi punto de vista, la enfermedad del paralítico y también se podría decir las murmuraciones de los fariseos, de los escribas. Y se soluciona el problema porque Jesús, por la respuesta que da Jesús en el versículo 26, y bueno, que lo sana al enfermo en realidad. Sería mi aporte. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias a usted. ¿Y Rolando Cardona? Sí, profesor, creo que el problema es los pecados no perdonados del paralítico, puesto que Jesús lo primero que hace es darle la absolución y al él aceptar la absolución pudo tener acceso a la sanidad física. Otro pequeño problema también que podríamos decir que había ahí era que no podían llegar a Jesús y por eso fue que rompieron el techo para bajar a Jesús. Sí, eso es un problema también. Sí, no pudieron llegar a Jesús, entonces hizo un hueco en el techo para bajar. Gracias por su aporte. Perdón, el problema mayoritario es que había muchos incrédulos, los fariseos. El problema es incredulidad. No les interesaba Cristo. ¿Quién es este? O sea, incrédulos. Sí, también eso, vemos que los fariseos y escribas no quisieron creer en Jesús. Y gracias por su aporte, pero recuerden ustedes que si quieren aportar, favor de levantar la mano usando ese botón para que, bueno, todos tengan la oportunidad de compartir. Pero gracias por sus respuestas. Todos han sido un beneficio para nosotros. Bueno, hay esos problemas y esas soluciones. Sí, esas soluciones. No había una forma de llevar al paralítico a Jesús, entonces hizo un hueco en el techo. Y también el pecado
de ese hombre. No solo que no podía caminar, pero también era un pecador. Entonces Jesús lo perdonó. Pero también tenemos los fariseos que estaban dudando del poder de Jesús para perdonar. Entonces Jesús demostró su poder para perdonar pecados. Bueno, vamos a las preguntas de consolidar. Estas preguntas son muy útiles para aplicar cualquier historia bíblica a la vida personal. Es la oración de nosotros y ustedes las usen para aplicar la ley y el evangelio en sus propias vidas. Bueno, un momento. Bueno, vamos a las preguntas de consolidar. Con estos 4 preguntas resaltamos el pecado, las buenas noticias de Dios y la aplicación para nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el punto principal de la historia? Allí tiene la respuesta. ¿Cuál es el punto principal de la historia? José David, sí. Pastor Caleb, que Jesús no hizo excepción de persona para perdonar, ¿verdad?, a los pecadores, porque él dijo que no había venido, dice, por los justos, sino por los pecadores. Entonces, con el amor de él, con el amor de Dios, con el amor de Jesucristo, él perdona todos nuestros pecados y no hace excepción de persona. Dios no le importaba, ¿verdad?, reunirse con cualquier tipo de persona en aquella época, ¿verdad?, para que ellos entendieran que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, muchas veces los fariseos y los murmuradores, los publicanos, se acercan solo para criticar, porque criticaron a Jesús del milagro que él estaba haciendo, pero cuando Jesús sanaba enfermo, lo primero que Jesús hacía era, le decía, tu fe te ha salvado. Muchas veces solo pedimos lo de afuera, pero lo principal es pedir, ¿verdad?, la salvación espiritual de Jesucristo, y Él te la ofrece gratuitamente. Usted dijo al comienzo, ¿verdad?, que la salvación de Dios es un don, ¿verdad?, un don inmerecido. Aún nosotros siendo pecadores, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario sin hacer excepción de personas. Amén. Sí, así es. Eso es una bendición que siempre recordamos. Que sí hemos pecado gravemente de muchas maneras. Pero sabemos que Jesús vino para gente como nosotros, pecadores. Jesús vino para gastar su tiempo, su vida con nosotros, para vivir una vida perfecta por nosotros, pero también para perdonar todos nuestros pecados. Y bueno, Rolando Cardona, ¿sí? Sí, profesor, creo que el punto principal es esto de que él declara que él ha venido a perdonar los pecados, tiene el poder que Dios le ha conferido para perdonar los pecados, inclusive antes de morir por nuestros pecados. Estando él todavía en su ministerio, tenía ese poder de perdonar nuestros pecados, y eso es la mayor bendición que podemos recibir. Sí, vemos que solo Dios tiene el poder de perdonar los pecados y Jesús es Dios. Entonces él puede perdonar los pecados. Y Sandra, lo siento, ¿no? Amén. Yo también podría aportar que aquí la importancia de la fe, de tener fe en Jesús. Lo que se alcanzan muchas victorias con la fe. Estos 4 hombres que llevaron a este varón, podemos ver, ¿verdad? También nosotros como iglesia, el traer las almas necesitadas a los pies de Cristo, sin importar los obstáculos que a veces se nos puedan presentar en nuestro diario vivir. Entonces, la importancia de la fe, de creer en Jesús, que es lo que mueve y hace que el Señor
que de él emane el poder y actúe en aquella vida. Sí, bueno, vemos la fe y la fe que está dada por Dios mismo. Eso es una bendición que tenemos. Que Dios nos da la fe para tener la salvación. Y bueno, Emelina quiere aportar. Buenas noches, profe. También Dios también respondió y dice que Jesús le dio los que están sanos, no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Muchas veces hay personas que dicen, no, pero enfermos, muchas veces no son enfermedades físicas, sino también enfermedades espirituales. Y acá muchas veces lo que estaba el paralítico no podía moverse, era una enfermedad física, pero también tenía necesidad de Jesús, una enfermedad espiritual, de conocerle, de acercarle a él. Sí, bueno, gracias por su comentario. Bueno, una cosa más, Eduardo, y vamos a la próxima pregunta. Hermano, hay un tema muy importante en esta historia, y es que el paralítico no podía movilizarse a sí mismo, ¿verdad? Como tal. Y entonces los amigos juegan un papel muy importante, que lo llevaron a Jesús. O sea, mucha gente, los amigos llevan a otro, pero a otra parte. No a Jesús, sino a otra parte, a curandero, a hechicero, lo que sea, pero en esta vez lo llevaron a Jesucristo. Entonces, aquí juega un papel muy importante también las amistades que él tenía también, ¿verdad? Bueno. Sí, una cosa importante también. Gracias a los amigos que lo llevaron a Jesús para escuchar sus palabras de perdón, pero también para ser sanado. Bueno, vamos a la segunda pregunta. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Esa historia nos hace pensar en cuáles pecados. Rolando, sí. Sí, sí, profesor, creo que a mí lo que me constriñe en este mensaje es que es esa gran fe que tuvieron los amigos del paralítico de poder pensar y ser ingeniosos para llevar a los pies de Jesús al paralítico, a abrirse paso dentro de esa multitud, que habían otros que querían milagros y no dejaban pasar, y a saber, no lo dice el texto, cómo hicieron para subir a ese techo, cómo hicieron para lograr abrir un boquete y bajar al paralítico a los pies de Jesús. Realmente me dan a mí un gran ejemplo y una gran lección de que cuando se trata de salvar un alma, tenemos que ser creativos y que ningún obstáculo debería de pararnos. Sí, gracias por el aporte. Sí, la cosa importante es, bueno, ¿qué hace la obra de salvar los almas? La palabra de Dios. Entonces, nuestro trabajo es no, no ser un obstáculo para ellos, no ser como la multitud, frente a Jesús, parando a alguien que quiere ver y escuchar a Jesús, no ser un obstáculo. Muchas veces, soy así, a veces digo cosas o hago cosas que no ayuda a alguien para acercarse a la Biblia y a la verdad. Cristina, sí. Ahí no podía activar el micrófono. Sí. Pecado. En sí, yo voy a hacer un cortito comentario de la pregunta anterior. El punto principal para mí es el perdón de los pecados y obviamente sanar.
Pero mientras que hablaban ustedes, yo estuve pensando que cada vez que Jesús perdonaba un pecado, era un clavo más que lo lastimaba. Era un clavo más sobre la cruz. Es lo que sentí en ese momento. Y el pecado que nosotros tenemos que estar, ¿qué nos enseña esto? Que nosotros tenemos que estar constantemente pidiéndole perdón a Dios, aunque pensemos que nosotros estamos haciendo bien las cosas, pero nosotros estamos pecando continuamente y tenemos que pedir perdón. Y otra cosa, lo que compartieron los hermanos, que nos enseña este capítulo también, es que nosotros debemos tratar de llevar a como dé lugar a nuestras amistades a Cristo. Ese punto es lo más importante en nuestra vida, la salvación de las almas. Gracias. Muy buen punto, gracias por eso. Sí, especialmente pensamos en nuestros familiares, nuestra familia. Seguramente ustedes tienen mucha familia que, bueno, no están cerca de la palabra de Dios. Yo sé mucha gente que necesita la palabra de Dios, pero especialmente pensamos en nuestras familias, sí. Álvaro, sí. Yo quisiera también aportar un punto. Yo aquí encuentro pecados de incredulidad por parte de toda la gente que estaba ahí, de los fariseos, los publicanos. Ya que no creían que él era el Hijo de Dios, ya que no creían que él podía perdonar pecados, porque no podían entender, no podían ver quién estaba delante de ellos. Otro pecado que encuentro es el pecado de indiferencia. Tanta gente preocupada por ellos mismos, por aprender o por ver, y no se preocupaban por una persona enferma. No le daban la oportunidad al paso al enfermo. Y eso lo vemos hoy también en nuestras iglesias, lo vemos en nuestras vidas, que nos preocupamos por nosotros, nos preocupamos por tener dinero, nos preocupamos por vestirnos bien, no nos preocupamos por que esté enfermo, por el más lo necesita. Hoy lo podemos aplicar a nuestras vidas, estos pecados que siguen existiendo y no somos sensibles a la palabra de Dios. Yo pienso que esta clase nos enseña mucho a reflexionar qué estamos haciendo bien en nuestras vidas y qué estamos haciendo mal. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Bueno, una respuesta más y necesitamos seguir con las preguntas. Yo sé que seguramente ustedes tienen respuestas buenas, pero no nos queda mucho tiempo. Cermeño, sí, una cosa más y seguimos con las preguntas. Bueno, uno de los pecados que yo veo hoy también es la murmuración. La murmuración de, por ejemplo, los fariseos y eso que no conocían a Jesús, porque la murmuración nace desde la falta de conocimiento. A veces solo decimos lo que otros dicen de tal persona, porque escuchamos qué dicen, pero no nos vamos a conocer realmente la persona. Ellos no conocían a Jesús, no lo tenían como hijo de Dios, Jesús que es la palabra viva. Entonces, por eso hacían. Y a veces cuando nos alejamos un poco de la palabra de Dios, caemos en eso, en las murmuraciones, a veces en el comportamiento, en lo que decimos o lo que hacemos es alejar a aquellos que quieren acercarse a Dios. En alguno de los textos del Nuevo Testamento habla de que ellos son como una piedra de tropiezo, que ni entran ni dejan entrar. Entonces, ese es uno de los pecados que a veces uno comete. Y eso sucede cuando uno descuida esa relación con Dios. Sí, claro que sí. Hemos sido muchísimas veces piedras de tropiezo para los demás. Entonces confesemos estos pecados. Pero eso nos lleva a esta pregunta: ¿en qué versos y palabras de esta historia
Veo el amor de Dios para conmigo. El amor de Dios. Emelina. El amor de Dios para mí fue la fe grande que podamos tener. No es solo con ver, sino lo que Dios hace en nuestras vidas. Lo menos Él se dio cuenta, estos 4 varones que llevó a este paralítico, la fe tan grande que tenían hacia Él. Y por eso Dios dice en su palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces ellos tuvieron tanta fe que Él iba a ser levantado. Ellos no tuvieron que ver lo que había la multitud, ellos no tuvieron que ver tenían que hacer lo que hicieran, pero ellos sabían que ese paralítico iba a salir de ahí porque tenían una fe tan alcanzable hacia Dios, y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que tengamos esa fe, no solamente ver el milagro. Lo menos yo soy un milagro de Dios. Yo tuve un cáncer tremendo y yo conocí a Dios fue a raíz de ese cáncer, porque mi madre son cristianos y me decía, hija, busca de Dios que solo Él puede salvarte. Yo iba a la ciencia médica y cada vez que iba me decía, tienes un órgano malo, te queda tanto tiempo esto. Pero yo un día decidí creer en ese Dios y tener esa fe y arrodillarme y decir, Señor, si tú eres ese Dios al cual mis padres y todo mundo proclama, yo quiero que tú me sanes hoy y te serviré el resto de mi vida. Pues aquí sigo, mis hermanos. Entonces, esa fe tan grande, esa historia me llegó hoy en ese momento, porque ellos tuvieron tanta fe y yo me enfoqué también en ese Dios de esa fe tan grande. Yo dije, yo voy a ser sanada, y así fui sanada. Yo no fui a un médico, a un oncólogo, a un reumatólogo, yo tenía todo lo que era ólogo, yo mantenía en los médicos. Entonces, me gusta esta historia que ellos tuvieron tanta fe, no les importó las críticas, sino la fe que tenían en ese Dios maravilloso que iba a ser sano, y fue sano porque Dios perdonó esos pecados. No le dijo, levántate, sino tus pecados son perdonados. Sí, nos enfocamos, sí, bueno, en el perdón de todos nuestros pecados. Sí, a veces, muchísimas veces, Dios hace milagros y sana a la gente, pero aún mejor, Él perdona a todos sus pecados. Vi la mano de Sandra, ¿sí? Y después José David. Gracias. Ahí vemos también el amor de Dios en esta palabra, a través de la sanidad, primeramente del alma, que es la más importante. El Señor no solamente vino a sanar los enfermos físicos de sus enfermedades físicas, sino también la primordial, y fue el perdonarle a Él sus pecados, ¿verdad? Eso hace parte de la sanidad del alma, ¿verdad? Entonces vemos el amor de Dios ahí, que lo principal para Él es que todos los hombres sean salvos, y al perdonar a este varón, pues también alcanzar la salvación de su alma. Sí, muchísimas gracias por el comentario. José David, sí. Pastor, el amor de nuestro Señor Jesucristo, nos vemos que Él no hace sección de personas. Él vino, dice, a buscar a los pecadores. Aún sea cualquiera el pecado que nosotros hayamos cometido, sé que Él se reunía a comer con ellos, ¿verdad? Y lo murmuraban y todo y hablaban de Él. Pero Él mismo lo dijo, dice que Él vino, dice, por los pecadores. Entonces, aún nosotros siendo pecadores, el Señor ofrece una salvación inmerecida y gratuitamente, porque la salvación de Jesucristo es gratis. No, todo sube de precio, pero la salvación de Jesucristo siempre sigue siendo gratis, porque el amor del Señor Jesucristo es infinito y no se acaba para con todos nosotros. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, José David, por ese comentario. Bueno, sé que hay unas manos levantadas todavía, pero si ustedes quieren contestar la pregunta número 4, eso sería aún mejor. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Eduardo Peralta, sí. Bueno, mi hermano, lo que uno puede pedir a Dios en este tipo de casos es que le aumente la fe, ¿verdad? Como aquella persona que se le a Jesucristo y dijo, Señor, ayúdame en incredulidad, ¿verdad? En otras palabras, diciéndole, Señor, lo que yo tengo
no alcanza, pero con tu ayuda se puede lograr. Amén. Sí, gracias, Eduardo. Rolando y después Mónica. Sí, profesor Calel, pues para poner en práctica como usted inició, qué tan cómodos o incómodos nos sentíamos para contar una historia, yo puse que incómodo porque me puse en el contexto en el que estaba Jesús en esta historia. Y él no solamente tenía ahí personas sedientas de escuchar su palabra, sino que tenía personas incrédulas, tenía opositores. Y cuando toca hablar del Señor frente a opositores, frente a incrédulos, frente a ateos, pues la cosa no es tan fácil, ¿verdad? Se necesita eh, el, el poder que Dios nos da. Se necesita de pedirle a Él la valentía y el coraje para poder dar testimonio de Él aún en medio de estos ambientes que son muy difíciles con personas incrédulas. Bueno, gracias por el comentario. Bueno, Mónica, y después necesitamos seguir con las otras cosas de la lección, pero muchísimas gracias por todas las manos, todos los que quieren aportar y contestar las preguntas. Ojalá que teníamos muchísimo más tiempo, 2 o 3 horas para esta clase. Mónica, sí. Coincido con el hermano Eduardo, definitivamente uno tiene que pedir a Dios es que le aumente la fe. Y algo que es lo que también han puesto en esta lección es esa parte de la amistad. Tal vez nunca uno lo hubiera visto desde ese aspecto, ¿verdad? Nunca lo hubieran visto. Siempre se habla de un hombre que estaba enfermo y Dios hace un milagro en él para que se levante, perdona sus pecados, todas esas cosas, pero la óptica con la que lo dieron mis hermanos fue muy bonita también, porque uno como persona y en un entorno social, en un grupo, uno siempre trata de que todos estén igual que uno, buscando el amor de Dios, buscando a Dios constantemente. Y uno, cuando ya está en los caminos del Señor, uno desea que todos piensen igual que uno y sientan igual que uno y quieran igual que uno, ¿verdad? Y tal vez sabemos unos que no entendemos ese deseo hasta de cómo el bendecirlo, el poder decirle a una persona quién es el que obra en uno y habita en uno, es casi una necesidad y a veces no lo pueden entender, ¿verdad? Entonces, esta cita bíblica yo creo que lo lleva a uno a recapacitar mucho de cómo se está uno comportando hasta con los amigos. ¿Qué le está dando uno a los amigos? Con relación a lo que aprende todos los días de Dios y lo que le regala Dios todos los días a uno como persona. Entonces, lejos de que sea una cita bíblica donde solo vimos a alguien levantarse y perdonar pecados, el significado también de la fe y de la amistad. Bueno, muchísimas gracias por ese comentario, Mónica. Bueno, vamos a seguir con la última parte de la clase. Y si todavía hay preguntas o comentarios después de la clase, voy a quedarme para eso. Bueno, entonces vamos al objetivo número 4, practicar contando una historia bíblica. Bueno, ¿por qué Dios no me sana? Uno se puede contestar a cada ejemplo con, ¿puedo contarte una historia de la Biblia? Tenemos unas preguntas aquí, eso es una de las preguntas que escuchamos hoy en día muchísimas veces. ¿Por qué Dios no me sana? Y ahora hemos estudiado una historia bíblica que puede contestar o también aún mejor cambiar la forma de pensar para enfocarse en la obra del Salvador.
Entonces, si han escuchado esta pregunta, ¿por qué Dios no me sana? Podemos contestar usando esta historia bíblica. Bueno, a veces Dios no nos sana físicamente, pero sí, Dios nos sana espiritualmente. También, ¿puede Jesús realmente perdonarme? Bueno, podemos decir, ¿puedo contarte una historia de la Biblia acerca de eso? Acerca del perdón, la autoridad de Jesús de perdonar pecados. Pero también Jesús es Dios o hombre. Bueno, podemos contestar esas preguntas usando estas historias bíblicas. Bueno, una forma buena de contestar esas preguntas usando historias bíblicas. Bueno, y ustedes pueden pensar en estas preguntas también como un captar para sus historias bíblicas, para su proyecto final. Pueden introducir la lección usando una pregunta así para hacer pensar en ese tema y después contestar esa pregunta usando la historia bíblica. Bueno, ¿por qué cantamos la palabra de Dios? Vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y también Romanos 10, 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Deseamos que escuchen a Dios y no al maestro Caleb, maestro Mónica, maestro José David. Queremos que ellos escuchan a Dios, a Dios, de donde viene toda la verdad, toda la salvación. Eso es porque usamos la palabra de Dios en nuestras conversaciones. Bueno, y por eso tenemos eso como proyecto final, para que ustedes puedan practicar usando la palabra de Dios para contestar preguntas, para enseñar de la obra salvadora de Jesucristo. Bueno, les comparto la tarea, que es ver un video para la lección 2 y leer Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21 en sus Biblias. Y les voy a compartir la tarea en el chat de WhatsApp también y el enlace para el video. Bueno, terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Muchas gracias a todos ustedes por estar en la clase esta noche y también por su paciencia con mis dificultades tecnológicas. Voy a dejar de grabar